Muy buenas tardes, queridos directores, queridos maestros, queridos miembros de colegios privados de El Salvador. Bienvenidos una vez más a tu evento Edify. Gracias por bendecirnos de esta forma, gracias por tu apoyo de siempre. Te damos un cordial saludo y un gran abrazo también de parte del staff de Edify. Acá con ustedes nuestra licenciada Mayra Ramírez, nuestro ingeniero Kevin Durán, por supuesto nuestro consultor Pedro Alfaro y Marlon Hernández, su servidor. La más cordial bienvenida, gracias por estar y bendiciéndonos siempre. Pero si me puedes acompañar a una pequeña oración para que todo quede en manos de nuestro Señor Jesús. Padre Santo que estás en el cielo, bendito seas, gracias por otra ponencia más. Por favor, Padre, que seas tú el que nos dirija, nos oriente, nos enseñe siempre, Padre Santo, y no seamos nosotros. Bendice mucho al licenciado Pedro, Señor, que sea una ponencia divertida y amena, Padre mío. Bendice mucho a todos los colegios que nos acompañan siempre, a todos sus profesores, sus maestros, directores y a sus alumnos, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén. Hoy estaremos viendo evaluación y seguimiento en el aprendizaje. Es la sesión 1 en el marco normativo de la evaluación y aprendizaje Mineducid. Quiero decirte antes de presentarte a nuestro querido licenciado que este es un chat súper interactivo donde puedes levantar la mano, abrir el audio, puedes compartir en el chat cualquier pregunta, cualquier observación, puedes mandar cualquier saludo a algún director, a algún profesor también. Nos puedes decir desde ya, desde qué colegio nos acompaña también. Y quiero presentarte a nuestro queridísimo licenciado Pedro Alfaro, consultor en finanzas y regulaciones MINER. Bienvenido, licenciado Pedro. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a esta otra ponencia en la que vamos a hablar sobre evaluación del aprendizaje, que es uno de los temas que más nos complican la existencia, ¿verdad? Es la que más nos hace trabajar después de la planificación, por supuesto. La evaluación es el tema que nos complica un poco nuestro trabajo porque es algo que tenemos que hacer permanentemente y en beneficio de los estudiantes, por supuesto, de nuestra propia superación. Entonces vamos a hablar ahora del marco normativo que regula la evaluación de los aprendizajes. Voy a presentar y me confirman cuando podamos ver la presentación de manera completa. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos, pero no está completa, Nick. Hoy sí. Ok, perfecto. Bien, entonces nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar evaluación y seguimiento del aprendizaje según las normativas. Cuando nosotros elegimos la profesión, ya sabemos que nos vamos a enfrentar a esto, ¿verdad? A la evaluación, pues que es algo que es permanente y que va a estar siempre en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario. Vamos a reflexionar un poquito sobre la evaluación que nos dice la Biblia sobre esto. Bueno, veamos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, el versículo 31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Vea, esta es una evaluación, ¿verdad? Dios vio todo lo que había hecho y pues al contemplarlo, él vio que era muy bueno, hasta con el término así superlativo, vio que era muy bueno, bien evaluado. Y vamos a ver la evaluación continua que Dios hacía del trabajo que realizaba día con día. El Génesis es muy bonito porque nos muestra cómo la evaluación desde el principio existe, cómo todo lo que hacemos debe ser valorado, debe ser evaluado y sometido a verificación. Dios dice en el versículo 1 de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 4 dice que Dios terminó el trabajo el primer día y verificó y vio que era bueno. En el versículo 10 dice que vio el trabajo el segundo día, verificó lo que había hecho y evaluó que era bueno. Y así en el versículo 12, el 18 y el 21 nos dice que Dios hace una verificación al final de cada día y ve que lo que había elaborado, lo que había hecho era bueno. Es decir, que desde el principio en la palabra encontramos el proceso de la evaluación como debe ser. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica dice que al inicio, en el capítulo 1 siempre, el versículo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios? Un diagnóstico de cómo estaba la tierra. Cuando decidió empezar el proceso de la maravillosa creación que realizó,
verificó cómo estaba todo, hizo un diagnóstico, la evaluación diagnóstica, que descubrió que la Tierra estaba desordenada y vacía. Entonces inició el proceso, una evaluación de proceso, y todo lo que hacía al final de cada día lo verificaba y él veía que era bueno. Dice la palabra, Dios vio que era bueno. Y al final hizo una evaluación sumativa de lo que había hecho todos los días y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Veamos entonces cómo está la evaluación distribuida desde el inicio: evaluación diagnóstica, evaluación de proceso y evaluación sumativa, que recoge todo lo que se hacía día con día. Dios lo iba verificando y al final vio en gran manera que era bueno. Entonces vamos a iniciar con una oración dándole gracias a Dios por este momento especial que nos da. Señor, te agradecemos por el don del conocimiento y la oportunidad de crecer en nuestra labor como educadores. Te pedimos que nos ilumines y nos des sabiduría mientras actualizamos la evaluación del aprendizaje. Ayúdame a comprender y aplicar las herramientas y estrategias que me permiten evaluar de manera justa y efectiva. Confiamos en tu dirección y te agradecemos por la guía constante. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ok, después de esta pequeña reflexión, ahora sí vamos a dar inicio a la sesión de este día, que este día comprende 6 temas importantes o 6 subtemas importantes. El primero, la introducción a la evaluación en el contexto educativo. Definir qué es evaluación dentro del contexto educativo. Luego verificaremos las normas y los lineamientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que están relacionados con la evaluación educativa. Vamos a ver los principios y objetivos de la evaluación del aprendizaje según las normativas vigentes, porque ahí hay como que un problemita y estamos ahí como que queriendo descifrar algo. Uno dice, mira, no, es que no podemos dejar reprobado a ningún niño. Otro dice, sí, podemos reprobar, y entramos en un dilema, ¿no? ¿Qué dice la normativa? Lo vamos a ver ahora. Los tipos de evaluación contemplados en las normativas, que son la diagnóstica, la formativa y la sumativa, la importancia de la evaluación para la mejora continua del proceso educativo, y un subtema 6 que sería casos específicos de casos reales que nosotros encontramos, pues cómo vamos a trabajarlos, cómo vamos a afrontarlo, y esa parte pues le toca a ustedes aportar. Vamos entonces a iniciar sin darle más tiempo. Vamos a la introducción de la evaluación del aprendizaje en el contexto educativo. ¿Cómo lo definimos nosotros? ¿Qué es evaluación? Bueno, la evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás lo más grande, lo más importante del proceso es evaluar. ¿Por qué digo lo más importante? Porque de esa manera vamos a darnos cuenta si lo que estamos haciendo está generando un aprendizaje o no, si el aprendizaje que generamos es significativo o no, y si hay necesidad de hacer un refuerzo, o pues todo ha quedado claro. Entonces la evaluación se vuelve como la herramienta más importante. Dice que es la parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje y no es el final del proceso, sino es un medio para mejorarlo. Porque muchos vemos la evaluación como un fin. De hecho, lo utilizamos esta herramienta para castigar, lo ocupamos como herramienta para amenazar, para mantener a la gente calmada. Bueno, se va a poner cero, entonces le voy a bajar un punto, le decimos, ¿verdad? Y lo usamos como herramienta, como estrategia para controlar. Bien, pero entonces nos dice claro que la evaluación no es el final del proceso, sino es un medio para mejorar ese proceso. Es decir, que constantemente tenemos que estar evaluando para ver las mejoras que necesitemos hacerle al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que solo por medio de la adecuada evaluación se podrán tomar decisiones. Esta es la clave de la evaluación, ¿verdad? Evaluamos para tomar decisiones. Esas decisiones son las que nos van a llevar a apoyar efectivamente al alumnado. Por lo tanto, evaluar solo al final es llegar tarde para asegurar el aprendizaje del alumno. Mire que esta frase me gusta. Evaluar al final es llegar tarde para asegurar el aprendizaje del alumno. No puedo yo decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a aprender, y al final va a haber una prueba corta en la que vamos a decidir cuántos aprobaron y cuántos reprobaron el curso. Eso es un error. La evaluación es constante y permite pues asegurar el aprendizaje continuo y oportuno en el alumno. Es decir, que voy a evaluar constantemente para saber si el alumno necesita un refuerzo en algunos temas, si el alumno va adquiriendo los conocimientos adecuados, o si realmente pues estamos con necesidad de repetir el proceso, que a veces es necesario.
Entonces, ¿dónde empieza la evaluación? ¿Dónde debemos empezar la evaluación? Voy a ver cuántos estamos conectados para que ustedes me vayan diciendo si ya estamos en sintonía y ustedes me dicen qué es la evaluación y cómo la aplicamos. Vamos a empezar ahí para que uno o dos participen, ya sea en el chat o abriendo el micrófono para que no esté hablando solo yo. ¿Cuándo iniciamos la evaluación? ¿Cuándo realmente empieza el proceso de evaluación? Habemos varios conectados, ¿verdad? Así que creo que uno o dos que quieran participar. ¿Cuándo iniciamos realmente el proceso de evaluación? Mientras se deciden, yo avanzo. La evaluación vamos a iniciarla, yo de mi punto de vista, ¿verdad? Empieza en la planificación didáctica. Cuando yo planifico, inicio la evaluación. ¿De dónde voy a partir? Esa es como la pregunta clave. Si yo digo, bueno, voy a empezar a planificar, ¿de dónde parto? ¿De dónde estoy evaluando? Creo que hay participaciones. Sí, la licenciada Iliana, licenciado, dice desde la planificación, nos comenta. ¿Sí? Solamente una participación, ¿verdad? Sí, solo una, bonito, por el momento. Ok, entonces dice que empezamos la planificación, veamos. Cuando yo voy a armar mi planificación didáctica, yo evalúo los materiales que tengo, es decir, el programa de estudio, los libros de texto con los que voy a trabajar, que tienen que estar amarrados a mi planificación, si no voy a ver la planificación por un lado y el libro de texto por otro lado. Entonces, reúno los materiales, luego voy a ver la calendarización del colegio y empiezo mi proceso de, de planificación didáctica, ¿verdad? ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar la caracterización de los alumnos con los que voy a trabajar. ¿Dónde encuentro esa información? Con el diagnóstico final que elaboró el maestro del año anterior. Si fue el grupo que yo tuve, digamos, tercer grado, y este año voy a tener cuarto, entonces yo mismo tuve que haber escrito el diagnóstico final, el informe final del grado, cómo cerraron, cuáles capacidades desarrolladas, cuáles en proceso y cuáles había que iniciar a trabajarlas. Entonces, empiezo a evaluar ese diagnóstico final, ese informe final que me dejaron. Ahí empieza la evaluación. Evalúo las características de mis alumnos, evalúo las temáticas que voy a desarrollar, el contexto social en el que viven para armar mi planificación. Ahí empieza la evaluación. Voy a evaluar también durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cuando yo estoy ejecutando mi planificación didáctica. Yo tengo que estar evaluando si con lo que yo tengo planificado estoy llegando al punto que yo quiero, que es lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, o si voy a necesitar reorientar la planificación didáctica. Si voy a necesitar reorientar la planificación didáctica, también evalúo en cuáles puntos voy a reorientarla. Cuando ya tengo listo eso, yo sigo la ejecución de mi planificación, pero también voy a evaluar cuando sea necesario tomar decisiones sobre la promoción de los estudiantes, es decir, quienes aprobaron el grado y quienes no. ¿Y con base a qué lo hacemos? A la evaluación sumativa que hemos realizado durante todo el periodo. Entonces me va a permitir a mí tomar decisiones sobre la promoción de los estudiantes, si el alumno está apto para el grado inmediato superior o si definitivamente el alumno necesita un refuerzo del que todos los alumnos tienen derecho. Si aparte de eso hay alumnos que van a necesitar del refuerzo, un refuerzo extraordinario, que todos los alumnos tienen derecho, o si definitivamente el alumno necesita repetir el grado en el que estaba. Eso voy a evaluarlo y a tomar decisiones, que eso es clave. Voy a tomar decisiones al final, si el alumno lo voy a promover o no, basado en la sumatoria de todas las evaluaciones que yo he hecho durante el proceso. Entonces la evaluación se remonta al inicio, a la planificación didáctica y previo a ella, el diagnóstico final que dejó el maestro del grado anterior. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Me comprenden el punto? ¿O están de acuerdo conmigo o hay discrepancia? Me lo pueden decir y llegamos a un punto, ¿verdad? En el que todos estemos de acuerdo, pues, porque de evaluar se trata y la evaluación es para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes en cada institución de la que estamos aquí participando. Licenciado, hay un comentario más de la licenciada Roxana Mariona. ¿Sí? Desde el planteamiento de los objetivos para la planificación, nos dijo.
Excelente. Desde que yo planteo los objetivos son producto de todos los recursos que tengo y del programa que voy a ejecutar, ¿verdad? Donde ya están los lineamientos de la institución de acuerdo a la visión y misión que tenemos establecida. Muy bien, excelente, de ahí viene, desde el inicio. Es como decíamos en la introducción, sí que la evaluación es del principio de todo, hasta nuestro creador, para crear la maravillosa obra que realizó, hizo una evaluación diagnóstica y dice que encontró que la Tierra estaba desordenada, sola, fría y empezó él a trabajarle, miren lo que nos convirtió, pues. Entonces la evaluación es como el principio de todo, viene desde allá. Ok, entonces, ¿qué es la evaluación en sí? La evaluación entonces es la búsqueda de las mejores estrategias. Fíjese bien que cuando nosotros evaluamos, todos tenemos ya estrategias definidas. Las instituciones nos dan lineamientos también. Mira, cuántas evaluaciones vamos a hacer, qué tipo de evaluaciones vamos a hacer. Normalmente está definido, y lo vamos a trabajar poco a poco en el desarrollo de esta sesión y la próxima, que el ministerio nos ordena los criterios de evaluación, los tipos de evaluación, y ya nosotros decidimos los instrumentos y la estrategia, ¿verdad? Nos dice que nosotros hacemos una evaluación de una prueba escrita que tiene un valor del 30% de la evaluación total del periodo. También dice que evaluamos las actividades cotidianas que tienen una ponderación del 35%. Esas actividades cotidianas, dice el trabajo en clase, el cumplimiento de tareas sobre esta cognición que nosotros dejamos. También incluye el trabajo en el aula, incluye el trabajo colaborativo y otras actividades que van dentro del quehacer diario en la institución. Y por último tenemos una evaluación que le llaman ellos integradora. Y la evaluación integradora es donde el alumno pone en práctica a la metacognición adquirida. Es decir, cuando yo ya tengo un aprendizaje claro, un aprendizaje significativo, lo pongo en práctica, cómo lo desarrollo, cómo lo aplico a la vida cotidiana. Y eso se le llama actividad integradora, donde yo integro el contenido teórico a un caso real. Y esa evaluación tiene una ponderación del 35%. Pero nosotros debemos buscar la estrategia, nosotros debemos buscar incluso el instrumento con el que vamos a trabajar. Entonces, la búsqueda de las mejores estrategias de evaluación es constante en los trabajos realizados. Es decir, tenemos que aprender a aprender, ¿sí? Estamos constantemente aprendiendo a aprender. ¿Cómo vamos a evaluar qué nuevas estrategias, qué nuevos instrumentos podemos utilizar con los estudiantes para que no se vuelva muy monótono la forma de evaluación? Bueno, y en una sociedad cambiante, esto es un desafío, porque nosotros que estábamos acostumbrados en nuestro tiempo de estudiantes a unas pruebas escritas donde había la principal clave de la memorización, ahora nuestros alumnos no memorizan, no les gusta memorizar. Dice, ¿para qué si lo puedo googlear y tener la información en el momento? Entonces ya no son válidas ese tipo de evaluaciones, ¿verdad? Tenemos que hacer un cambio porque la sociedad va cambiando. Entonces también nosotros tenemos que cambiar los instrumentos y la forma de evaluación. Es decir, que pasamos de una evaluación formativa a una evaluación formadora. Ya no tenemos eso de la evaluación formativa, ya no. Vamos a una evaluación formadora. Vamos a cambiar de una evaluación uniforme a una evaluación multicultural, porque lo que nosotros veíamos, imagínense que si evaluábamos entre bueno y malo, ya no podemos hacerlo porque lo que representa malo para nosotros, para otros puede ser bueno. Entonces no podemos evaluar de esa manera. Pasamos de la evaluación que ya teníamos ese uniforme y esta es la forma de evaluar y ya, a una evaluación multicultural, donde tenemos que ser más abiertos, dar más espacio, y pasamos de la evaluación centrada en el control a una evaluación centrada en el aprendizaje. Que el maestro decía, yo soy el empoderado, yo soy el que sabe, y estas son las líneas, y si no me lo escribe así, está malo. Esa era una evaluación de control donde decíamos, usted sabe que 2 más 2 es 4 y punto. Pero vamos a pasar ahora a una evaluación centrada en el aprendizaje. Tal vez cuando yo le puse el examen al niño, no pudo contestar, pero cuando yo le digo, mire, ¿y en qué se utiliza la estadística en la vida cotidiana? Deme un ejemplo. Ah, me dicen el recibo de energía eléctrica, por ejemplo. Ahí me trae un gráfico donde me dice cuál es el consumo promedio. Ah, perfecto, lo sabe aplicar. Como sabe, aprendió el concepto de estadística, no me lo puede definir, pero puede aplicarlo, entonces está bien. Ya pasamos de la evaluación de control a una evaluación centrada en el aprendizaje. Entonces vamos a pasar de una evaluación técnica centrada en lineamientos promedios
a una evaluación participativa y consensuada. Vea que esto es lo más difícil para nosotros como maestros, ¿no? Porque nosotros teníamos nuestro ego de profesionales, de profesores, y decíamos, mira, mi profesión me enseñaron a evaluar y a calificar de esta manera, ¿no? Y yo soy el que decido porque los lineamientos están claros. Entonces usted me va a hacer llegar al punto que yo pido, porque si no llega a ese nivel, no puedo promoverlo. Pero tenemos que cambiar eso y pasar a una evaluación participativa y consensuada. Es decir, donde el maestro tiene la heteroevaluación, que equivale a un 35%, donde los compañeros tienen una evaluación que equivale a un 35%, y el alumno tiene una autoevaluación que equivale a un 30%. Esos son los trabajos colaborativos: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Ya no puedo yo solamente poner mi nota y ya estuvo. Tengo que también escuchar al alumno y cómo se califica él, cómo evalúa sus capacidades. Tengo que escuchar a sus compañeros cómo lo evalúan también. Pasamos a eso, a una evaluación participativa y consensuada. El eje de estas preocupaciones entonces aparentemente está en el empowerment o el empowerment, es decir, el empoderamiento que el alumno tiene, que permite el desarrollo de las habilidades, lo cual a su vez demanda el desarrollo de nuevas técnicas de evaluación, porque si yo me quedo con la misma técnica, va a volverse monótona y aburrida para el alumno. Es decir, mejor póngame 10 de un solo, ¿ya? Porque no puedo medir mis capacidades si el mismo instrumento me aplica siempre, la misma metodología. Entonces, nos demanda a nosotros buscar nuevas técnicas de evaluación. Una de las técnicas modernas es como el portafolio, donde el alumno va haciendo una recopilación de los conocimientos y las actividades que realiza en el proceso de aprendizaje. Va haciendo la recopilación y al final del periodo, él me entrega el portafolio donde va diseñando los contenidos teóricos y su aplicación en la vida cotidiana, y me entrega el portafolio, le evaluamos y ya. Pone él su autoevaluación, pongo mi heteroevaluación, y si era trabajo grupal, pues ponen la coevaluación también. Otra opción es el diario reflexivo, el mapa conceptual, entre otras que define ahí Todd Pérez. Y hay otros autores que definen algunos mecanismos y técnicas de evaluación que vamos a ver en la siguiente jornada. Pero como de manera general, tenemos estas: el portafolio, el diario reflexivo, el mapa conceptual, que son técnicas que ayudan a cambiar la manera que evaluábamos a una nueva manera de evaluación, que en final es como lo que conocemos como empowerment, es decir, empoderamiento del alumno. ¿Y cuáles son las normas o normativas y lineamientos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene vigentes en la actualidad? Bueno, la evaluación parte de la Ley General de Educación, aunque en el artículo 55 la Ley General de Educación dice que cada institución tiene autonomía y tiene sus propios criterios de evaluación. Los artículos previos nos dicen cuál es la forma en la que vamos a evaluar. También tenemos la normativa de funcionamiento, que esa es una normativa que algunos dicen, mira, es que ya no está actualizada. Bueno, sí fue actualizada de acuerdo a la ley anterior y el Plan 2021, fue la última actualización que sufrió. Y la descartan. Algunos dicen, no, pues por ahí está, pero yo no la consulto. Lo que pasa es que la normativa de funcionamiento, el documento 5, nos dice todos los lineamientos que nosotros vamos a seguir para la organización escolar, como también para la evaluación. La normativa de funcionamiento, el documento 5, nos dice cuál es la carga académica que nuestros alumnos deben cumplir. Sí, porque nosotros somos privados. Aplica la ley, dice que es la misma regulación para todos, públicos y privados. La misma materia, la misma carga académica. 2 horas de sociales, dice, para públicos, pues 2 horas también para privados. Bueno, son más, ¿verdad? Son 4 horas más la de moral, urbanidad y cívica, pues son 5. Y esta normativa, desde la página 32, se encarga de darnos los lineamientos de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Ahí donde dicen, no, es que mire, no, yo no puedo reprobar alumnos. Y hay papás que dicen, sí, pero que mi hijo no puede quedar reprobado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La normativa, en la página 32, dice que la promoción es automática en parvularia, porque la parvularia es de acuerdo a la edad, ¿verdad? Kinder 4, entonces el niño lo va a reprobar y me va a repetir Kinder 4, y el niño tiene 5 años. Se va a ir a Kinder 5, porque es de acuerdo a la edad. No lo puedo reprobar en Kinder 5 y que me repita cuando él tiene 6 años, no, entonces va a ir a Kinder 6. La promoción es automática por la edad.
Ya en primer grado, las cosas cambian. La normativa dice que en primer grado el alumno podrá quedar reprobado. Claro, dice de una vez y lo aclara literalmente la normativa. No es recomendable reprobar a un alumno en primer grado. Menos ahora que la ley Crecer Junto pues lo pone como primera infancia, ¿verdad? Ya no se podía. Y la normativa lo aclara, no es recomendable. Sin embargo, dice que una vez agotadas todas las estrategias de la institución, de todos los agentes que son garantes de la promoción y del aprendizaje en la institución, cuando hemos agotado todos los recursos, el alumno podrá quedar reprobado. Es decir, que el maestro agotó todas sus estrategias, hizo el refuerzo ordinario, el refuerzo extraordinario, y no logró las competencias el niño. Entonces vamos al consejo de maestros y hablamos con el comité pedagógico y exponemos el caso, mostramos los trabajos realizados. Mire, este niño, pues ni para adelante ni para atrás. Entonces el comité pedagógico hace otro plan de refuerzo, otra evaluación que le permita al niño ser promovido. Pero si ni así se logra, entonces la dirección debe tomar acción y hacer alguna estrategia para que el alumno sea promovido. Pero si no se logra, el alumno puede quedar reprobado. Solo que queda documentado todo el proceso que se hizo, lo dice la normativa y ahí no hay para dónde, pues. Entonces, aquello de que la promoción es automática y que por eso llegamos con alumnos en noveno grado que no pueden ni leer bien, eso cobra factura. Cuando no evaluamos bien y decimos, bueno, como no me permite reprobar, el niño tiene 2, pero lo voy a pasar. No, la normativa de funcionamiento dice claramente que la nota mínima para aprobar desde primer grado hasta noveno grado es 5. Si el alumno tiene 4.99, ¿lo puedo promover? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Conocemos la normativa, ¿verdad? Entonces, como dice que la nota mínima es 5, si tiene 4.90, 4.9, ¿lo puedo promover, sí o no? Ahí sí quiero que me participen porque ustedes son expertos en evaluación, ¿verdad? Algunos llevamos ya años ejerciendo, otros tal vez empezando, pero tenemos fresquito eso las normativas. ¿Qué pasa si la normativa dice que la nota mínima de promoción desde primero hasta noveno grado es 5 y el alumno tiene 4.9, yo lo puedo promover? Hola, hola. Si fuera un test con tiempo, pues ya lo reprobé a todos, ¿verdad? Estamos tardando mucho. Veamos, hagamos una revisión rápida. En parvularia, nosotros promovemos por el máximo logro alcanzado. Es decir, el alumno pasó todo el año con no lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace, pero en el último logró hacerlo y logró una S, entonces va a ser promovido, porque el alumno se promueve con el máximo logro alcanzado. De primero a noveno, no es así. De primero a noveno es la evaluación sumativa y tiene que promediarle 5 mínimo para ser promovido. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 4.9? ¿Puedo ser promovido sí o no? Mire qué fácil es, solo dígame sí o no. ¿Cuántos contestaron ya? ¿O cuántos están a punto de abrir el micrófono y explicarme? Aún no hay contestación, licenciado, pero ya casi. Ya casi, ¿verdad? Sí, yo creo que eso no es nada difícil. Usted puede decirme, ¿qué hago si el alumno me tiene 4.9? Que la normativa dice que 5 es la nota mínima para promoverlo. Y otros me dicen, no, pero es que acuérdense que la promoción es automática. Acabo de decir que no, no es automática. Tiene que tener 5 mínimo. ¿Qué pasa si tiene 4.9? Nada difícil, ni es necesario buscar la normativa, solo respondamos cómo lo hacemos, pues. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Cuando usted tiene su alumno 4.9, ¿lo promueve o no? No van a reprobar si se equivocan, así que confianza, solo digan sí o no. Bueno, tal vez en la siguiente participan. Vamos a ver, si el alumno tiene 4.9, yo debo promoverlo. Sí, pero que la nota dice que Licenciado, 5, usted lo acaba de decir. Ujú. la licenciada Carla Araceli dice se aproxima a 5. Se aproxima a 5, claro. Cuando el alumno tiene 4.5, yo puedo aproximar 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. Efectivamente, yo puedo aproximarlo a 5, dice también la normativa.
que si el alumno tiene 4.5 en adelante, yo puedo aproximarlo a 5 y promoverlo. Pero si tiene menos de 4.5, yo no lo puedo promover. Tengo que ir al proceso de refuerzo, de recuperación ordinaria. ¿Y aplica para primer grado? Sí. Si no, vamos a seguir repitiendo. Oiga bien cómo lo voy a decir y ahí me perdonan si soy de pesado. Vamos a seguir repitiendo el desastre que llevamos hasta ahorita en educación. ¿Quiere que lo compruebe? Bueno, veamos, pidamos los resultados de la prueba PISA del año anterior. Año 2022 hicimos prueba PISA, ¿verdad? 2022 participamos en la prueba PISA. Y de 80 países participantes a nivel global, nosotros quedamos en el puesto 77. Sé que tres hay peores que nosotros nada más. Y ahí empezó la presión en el Ministerio de Educación. ¿Qué está pasando? Y dijo, no, vamos a implementar un plan de lectura con nuestros alumnos. No leen. Y si leen, no entienden lo que leen. Pero como había promoción automática, el alumno no podía leer, pasémoslo porque ya terminó el año. Llegamos al segundo grado y hacíamos lo mismo. Llegamos al tercer grado y hacíamos lo mismo. Y cada vez íbamos haciendo que el niño se esforzara menos en aprender. Y nosotros evaluando con nuestro propio criterio. Porque le voy a decir otro error que cometemos a nivel magisterial y esto, pues todos. Por eso digo a nivel magisterial, en cuanto a la evaluación. No respetamos. Los lineamientos dicen que la escala, según la normativa de funcionamiento, que es la que estoy ahorita detenido en ella, porque poco la voy a retomar después, me he detenido en la normativa, dice la normativa que la escala de evaluación de primer grado hasta noveno grado es de 1 a 10. Y cuando yo califico, le pongo 0 al alumno. Yo no puedo calificar con 0. No puedo calificar con 0. La escala es de 1 a 10. O sea que la nota mínima que puede tener un alumno es 1. Sí, pero si solo puso el nombre, hasta el nombre escribió mal, me va a decir usted como maestro, ¿verdad? Mire, si el niño hasta el nombre escribió mal, y es que hay casos, de casos a casos, ¿no? Hay niños que ni el nombre pueden escribir aún y ya están en segundo o tercer grado. Sí, pero como la escala de calificación es de 1 a 10, no puedo utilizar menos de 1. Y si pongo menos de 1, debo aproximarlo a 1, porque la escala es de 1 a 10. ¿Ya? Entonces, hay otro maestro que hacemos esto. Mira, tenemos el examen del niño, la prueba escrita, y las acumulamos por ahí. Se nos hacen muchas y después nos da como pereza calificarlas. Entonces digo, este niño es de 8, pongámosle 8. Este nombre, este no le gusta trabajar, ese es un 3, le ponemos 3. Y este antes ni leer puede, pongámosle 2. Hacemos eso de poner las notas así a ojo de buen evaluador, ¿verdad? Sin calificar las pruebas. Es un error grave que nosotros cometemos. De hecho, es hasta delito, pues eso no es ético. El alumno debe medirse. Le voy a administrar una prueba escrita, yo debo revisar el trabajo que hizo en la prueba escrita, valorar lo que logró hacer en esa prueba escrita para poder adjudicarle una calificación, sobre todo cuando esa calificación tiene carácter reprobatorio o aprobatorio, que debería ser, ¿verdad? No nos gusta reprobar. Entonces, la normativa dice que la escala es de 1 a 10, que las evaluaciones tienen que calificarse y regresarse al estudiante, porque el alumno, dice la Ley General de Educación, que el alumno, tanto él como el padre de familia o su cuidador o encargado, tiene derecho a verificar la evaluación administrada al alumno y los resultados obtenidos en esta. ¿Sí? Es decir, que nuestro trabajo después de administrar la prueba es evaluar, valorar, calificar y devolver la prueba calificada. ¿Sí? Devolver la prueba calificada y con buena pedagogía, ¿verdad? Con buena pedagogía. No aquello de que gran línea en toda la página con lapicero rojo para más resaltar la frustración del maestro a la hora de calificar. Es un error, no es pedagógico. No es pedagógico tampoco que le escriba en toda la página así 0. No es pedagógico ni ético hacerlo. Entonces, también porque recordemos que está por aquí a un ladito la ley Crecer Juntos que nos frena eso. ¿Ya? Entonces, si nosotros somos cuidadosos a la manera de evaluar y nos guiamos por la normativa, no vamos a tener problemas en cómo
evaluamos y asignamos calificación después. Porque voy a poner otro punto contra eso de la promoción automática. Si el alumno era de aquellos que llegaba una vez a la semana, 2 veces por semana a clases, pero mi examen me sacaba 9, 10 y ahí iba, ¿no? En las pruebas llevaba bien, puede ser promovido al final del año. Ahora sí me van a responder, aparte de, quiero ver el anterior, solo uno participó, ¿verdad? Veamos esta, si el alumno se ausentaba, llegaba 2, 3 días por semana durante todo el año, al final del año lo puedo promover. Sí, claro, me llevaba buenas calificaciones. ¿Qué opinan? Quiero que participemos. Aquí podemos equivocarnos y que la normativa nos va a decir si estamos bien o no, ¿verdad? Y nadie va a reprobar. Al contrario, van a tener un diploma por su participación. ¿Qué hacemos? Porque sabe que el no conocer las normativas es la que nos tiene ahorita así como quedando pasos en falso en el sistema educativo. ¿Qué se hace en ese caso? Con los alumnos que son así como el cometa, ¿no? Que aparecen de vez en cuando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, tiene que asistir el 85% de los días lectivos. Por lo tanto, eso significa que tendría que tener en inasistencia 30 días. Entonces, si no logró esa asistencia, pues tiene que reprobarse por inasistencia. Correcto. Ahí no hay promoción automática, los lineamientos son claros, ¿verdad? Lineamiento de educación dice que el alumno debe tener el 85% de asistencia en el año. Es decir, que de 200 días lectivos, como bien lo explicaba la licenciada, es 30 días máximo, que puede faltar sin justificar. Claro, si tiene justificación no hay problema. Pero si falta sin justificar, tendría que hacerse, no sé, hay a discreción de las instituciones, podemos hacer un plan de recuperación, donde el alumno va a asistir unos días extra y vamos a trabajar aquellos temas que le cuestan. Podemos hacerlo para ayudarle, ¿no? Para promoverlo, que sería bajar esa inasistencia que sobrepasó el 15%. Pero de lo contrario, el lineamiento dice que el alumno se queda porque debe tener el 85% de asistencia. Y no hay promoción automática, la normativa es clara. No sé si había otro mensajito por ahí de Sí, participación. licenciado. El licenciado Sí, Rafael Ulises dice 15 días de inasistencia, reprueba. La licenciada Carla Araceli dice, si la inasistencia es mayor al 60%, se reprueba. Y la licenciada Angélica Pineda dice, asistencia 85 días lectivos. correcto. La asistencia debe ser del 85%. La inasistencia máxima el 15%, sin justificar. Si tiene justificación, ya que el niño estuvo enfermo, no, o alguna otra justificación, pues se debe valorar internamente. Eso en cuanto a la normativa. Entonces veamos que eso es mentira de la promoción automática. Oiga, yo quiero aclarar esto porque es lo que más me suena cuando hablamos de evaluación. Dice, no, pero es que el ministerio dice que no importa cómo evaluemos, tenemos que promover a niños. Y algunos hasta citan, no, es que la normativa dice, oiga bien, en el año 2020 tuvimos una pandemia y había problema de cómo íbamos a evaluar porque empezamos a trabajar virtual y algunos tenían acceso a virtualidad, otros no. A algunos se les podían hacer llegar guías de trabajo que el ministerio preparaba y a otros no. Entonces se tomó una decisión de establecer una normativa de lineamientos donde había una promoción prácticamente automática, no era automática 100% porque decía que el alumno tenía que resolver al menos 5 guías por materia. Y si era necesario un refuerzo al inicio del siguiente año, pues tenía que hacer un refuerzo los primeros meses para poder aprobar el grado. Pero que lo que quiero decir con esto es que era una circular que el ministerio emitió, que de hecho es la circular 18/2020. Si usted la lee, se va a dar cuenta que ahí dice normativa de evaluación transitoria. Transitoria, tuvo vigencia solamente 2020, 2021. Iniciamos el 2022 con la normativa vigente, pero se suspendió. Ya 2021, perdón, 2022, 2023, teníamos que trabajar de acuerdo al manual de evaluación al servicio del aprendizaje y del desarrollo. ¿Sí? La normativa que daba ese espacio para que el alumno lo pudiera
hacer un porcentaje de lo que exigía el aprendizaje significativo, un porcentaje, y aprobaba el grado. Solo estuvo vigente transitoriamente por tema de pandemia 2020, 2021 y principio de 2022. Luego volvimos porque no hubo un decreto nuevo que le diera vigencia para el año 2022-2023 a la normativa, que era la circular 18-2020. Circular 18-2020 era una normativa transitoria para la promoción estudiantil. ¿Ya? Entonces no es que la normativa dice o que el ministerio dice que debemos promover automáticamente. No, hay competencias y evaluamos las competencias. Si el alumno es competente, se promueve; si no es competente, no. Pasa, y tenemos un problema en los colegios privados. Ustedes me dirán si estoy equivocado, me corrigen. Pero creo que es un problema bastante grande. Que el papá dice, bueno, si yo he pagado todo el año, ¿cómo que me lo va a reprobar? No sé si les ha pasado, pero suele pasar. No, mire, usted pagó por el servicio que nosotros le brindamos. Aprobar o reprobar depende del proceso de evaluación que hemos realizado, en el que el alumno pudo salir bien o salir mal. Claro, no vamos a reprobar a medio mundo, ¿verdad? Porque sabe que el alumno también tiene derecho a un proceso de recuperación ordinario y un proceso de recuperación extraordinario todavía. Entonces ahí sí que no hay para dónde, que porque ya pagué, mi hijo va a aprobar el grado, que no sé si les está pasando a ustedes, repito, pero me atrevería a decir que es un hecho bastante común. Si alguien tiene una experiencia y quiere compartirla, puede hacerlo. Que dice, no, yo estoy al día con mis pagos, ¿cómo que me lo va a reprobar? Y cuando ustedes le dicen, no, mire, que no alcanzó la nota mínima, porque pasa otra cosa, que el Ministerio de Educación, artículo 55 de la Ley General de Educación, dice que tenemos autonomía en cuanto a la estrategia de evaluación. Podemos definir la estrategia. Entonces, los colegios ponemos, mira, nota mínima para aprobar el grado en una institución es de 7. ¿Ya? Entonces, al final del año decimos, mire, el niño reprobó porque no tiene 7. El papá perfectamente nos puede decir, mire, el niño aprobó, porque la normativa dice que la nota mínima para aprobar educación básica es 5. ¿Y está en lo correcto, sí o no? Ayúdenme respondiendo para que no hable solo yo. Dos cositas tengo ahí en la bandeja de salida, ¿no? La primera es, si les ha pasado eso, que el papá dice, como yo ya pagué, el niño tiene derecho a ser promovido. Y la segunda es que cuando, bueno, contestemos esa primero y luego vamos a la segunda. Quiero que me ayuden con esa. Si no, dijo ir la segunda, porque si alguien participa, que la haga de una vez. Entonces la segunda es que si yo establezco que en la institución la nota mínima para aprobar el grado es 7, y el papá me dice, no, pero es que el niño tiene 5 y la normativa dice que con 5 el niño está aprobado, entonces el niño aprobó. ¿Qué hacemos en esos casos? Ayúdenme. ¿Cómo lo entienden ustedes? Recuerden que la mejor forma de aprender a evaluar es evaluando, ¿verdad? Entonces evaluemos cómo estamos haciendo las cosas, participemos y vamos a ver cómo mejoramos, que es el objetivo de esta reunión, ¿verdad? Licenciado, el licenciado Rafael Ulises dice, eh, en lo personal, a mis padres de familia han dicho que ya pagó todo el año. Que por lo tanto debe ser promovido, me imagino. Ajá, me imagino también. Sí, es algo que está pasando bastante. Y yo casi me atrevo a decir que es casi general, ¿no? Que el papá ha confiado en que yo voy pagando, voy al día y tengo todo solvente, el niño tiene que ser promovido. La licenciada Lorena Guadalupe dice, se les hace recuperación para que mejore el promedio. Sí, eso con relación quizás a la segunda, ¿verdad? Cuando digo, mira, el niño no tiene 7 y nosotros decimos que pedimos 7, porque la mayoría de colegios, si yo he evaluado ya muchos, sí tienen esa estrategia, ¿no? La nota mínima para aprobar es 7. Eso es porque le dan más insumos al niño, por lo tanto le exigen más resultados o mejores resultados, ¿verdad? Pero la normativa dice que la nota mínima es 5. Ahora sí hay más comentarios, ¿verdad? Sí, la licenciada Sandra nos dice, casi siempre al final del año sale un caso así y lo peor que a veces no entregan las actividades de recuperación ordinario y el mal y al final cuando ven la cosa seria es el problema y uno trata de ayudarlos, pero ellos creen
que estamos obligados a pasarlos. Ujú. Correcto. La licenciada Angélica Pineda nos dice, con el colegio reprueba menos de lo establecido por el colegio, pero ante el ministerio si pasa, tiene la opción de cambiarlo de colegio, dice. Correcto. Y el licenciado Rafael Ulises nos dice, curso de recuperación o nivelación para mejorar la calificación. ¿5 pasa legalmente o me equivoco? Pregunta. Bien. Y la Ok, licenciada, veamos. Sí, adelante. y hay un último. La licenciada Carla Araceli dice, colegio o institución está faltando a la normativa. El colegio o institución está faltando a la normativa. Sí, definitivamente. Cuando establecemos una nota mínima superior a la normativa, estaríamos faltando a la normativa. Sí, pero también nos podemos basar en el artículo 55 de la ley que dice que podemos establecer nuestro sistema de evaluación, siempre y cuando cumplamos con los fines y objetivos que el ministerio nos plantea. Ahora, es claro que si el alumno tiene menos de la nota que la institución pide como mínima para aprobar, nuestra obligación es el refuerzo académico para que llegue a la nota que nosotros pedimos y poderlo mantener en la institución. Pero si el niño no quiere hacer la recuperación y se centra en eso que dice, mira, la normativa dice claramente que con 5 aprueba, entonces el niño ya tiene 5, está aprobado. Ok, nosotros vamos a ser fieles a la normativa de la institución, ¿verdad? Y vamos a decirle, sí, su hijo está aprobado y por lo tanto tiene su certificado, pues ahí está en el sistema SIGES y ahí está el certificado, está aprobado. Pero para que pueda continuar con nosotros debe hacer el refuerzo académico, ¿sí? Lo que decía la compañera, bueno, si no puede, tiene la opción de continuar en otra institución. Claro, no ese es el fin porque nosotros no queremos perder alumnos, ¿verdad? Pero si no hay otra salida, pues sí se le puede decir eso. Nosotros como docentes tenemos que mantener fieles a la política de la institución y ofrecer siempre la alternativa de recuperación para que llegue a la nota mínima que la institución pide. No estamos reprobando al niño, estamos diciendo para que continúe en el grado inmediato superior en nuestra institución, debe tener las competencias que nosotros pedimos. No le estamos reprobando el grado. Si dice, no, que el niño va a seguir en una escuela perfectamente. La ley dice que nosotros debemos garantizar que el alumno continúe y permanezca en el sistema educativo. Mientras nosotros garanticemos eso, no estamos haciendo ninguna falta. ¿Estamos de acuerdo? Si no, pues también déjenmelo saber. Sí, licenciado, la licenciada ¿Sí? Brenda nos comenta también, se hacen trabajos de recuperación según indica el MINED. De no aprobar ninguna, pues lo más lógico es el llamar a la responsable y hacer un acta para que quede planteado todo lo que se hizo con el estudiante, teniendo en mano evidencia del trabajo realizado. Correcto. Y Siempre nosotros debemos de tener actas, respaldar lo que hacemos porque nosotros no sistematizamos. Mire, la evaluación de recuperación también debe ser planificada. No solamente vamos a recuperación, niños, y aquí está la actividad que van a hacer y ya. Tiene que ser planificada y responder a aquellos criterios en los que el niño no alcanzó el mínimo logro para aprobar. la licenciada Angélica Pinal nos dice totalmente de acuerdo. Ok, excelente. Bien, entonces, luego nos vamos a quedar con la normativa que es la que nos va a regir toda la evaluación. Este que está vigente desde el año 2015 fue la reforma de este manual y el que está vigente actualmente. Este manual se llama Evaluación al Servicio del Aprendizaje y del Desarrollo. Nos dice todo el proceso que debemos seguir. Solo voy a hacer énfasis en estos dos artículos de la Ley General de Educación. El artículo 51 que dice que la evaluación es un proceso integral y permanente, cuya función principal será aportar información sobre las relaciones entre los objetivos propuestos y los alcanzados en el sistema educativo nacional, así como los resultados de aprendizaje de los alumnos. Vea bien, información que debe darnos la evaluación que nosotros realizamos. Lo alcanzado en los objetivos propuestos y el aprendizaje que los alumnos obtuvieron. La relación que hay entre el aprendizaje y los objetivos propuestos nos va a decir si estamos trabajando bien o si debemos cambiar la metodología, tanto la metodología de enseñanza como la metodología de evaluación. Eso dice la ley. Artículo 51. Artículo 52 dice que el sistema de evaluación educativa tendrá como finalidad determinar la pertinencia y relevancia
de la preparación de los educandos impartida por el Sistema Educativo Nacional para responder a las exigencias del pleno desarrollo personal y social de los mismos y a las demandas del desarrollo cultural, económico y social del país. Es decir, que nuestra evaluación debe estar enfocada a eso, en crear el desarrollo adecuado en los niños, tanto personal como social, que sean competentes para las demandas del desarrollo cultural, económico y social del país. Hacia eso debemos encaminar nuestra evaluación. Entonces, ¿qué obstáculos enfrenta la mejora de la evaluación? Bueno, esta pregunta surge de la teoría expuesta por Moreno 2011, que parte de concepciones prácticas heredadas, en lo cual se expresa lo siguiente. Vea la primera: hace falta profesionalizar al docente como evaluador. Realmente nosotros no nos profesionalizan como evaluadores. Nos ponen a que nosotros escribamos una calificación, pero no valoramos, no evaluamos, simplemente calificamos. Y las cosas son diferentes, son tres cosas diferentes. Evaluar, valorar y calificar son cosas diferentes. Entonces hace falta profesionalizar al docente como evaluador, que realmente sepamos cómo, cuándo y para qué evaluamos. Tres preguntas claves: ¿para qué vamos a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Y cómo voy a evaluar? Debemos profesionalizarnos en eso. Y como parte del objetivo de este curso, de esta formación, pues vamos a aprender también eso. ¿Qué otra cosa está frenando la educación, la evaluación, perdón? Es que los docentes deben estar dispuestos a tener conocimiento, es decir, querer cambiar y la posibilidad de cambiar. Nosotros a veces ya estamos claros como hablamos, hasta tenemos los test ya elaborados y estos son de este año, son para el otro y para el otro, y solo les cambio la fecha. Y por eso queremos que siempre me den las mismas materias del mismo grado, para no tener que cambiar. Los docentes deben estar dispuestos a tener conocimiento, deben estar dispuestos a cambiar y hay que darles la posibilidad de cambiar. Para eso hay que entrenarlos, hay que formarlos, hay que profesionalizarlos como evaluadores, para que podamos tener un sistema educativo más sano, porque hasta ahorita tenemos un sistema educativo bastante desastroso, y quizás no tanto del lado de los privados, quizás un parte también del lado público, quizás más o mayormente del lado público. Pero quiero decirle esto que es bien preocupante. Me hacía referencia hace unos minutos a la prueba PISA del 2022, 2020, sí, 2022, que tuvimos, casi estuvimos en el último lugar, en la última posición como los peores evaluados. Y no evaluamos a escuela pública, le cuento. Fue un grupo selecto de instituciones que tenían las mejores calificaciones internas, tanto públicas como privadas. Se hicieron las reuniones, la capacitación y se seleccionó a los alumnos que iban a participar en la prueba PISA para dejar al país en una buena posición. ¿Y el resultado cuál fue? Mal, mal, con la participación pública y privada. Y eran alumnos que quizás llevaban 10 en la institución. Y la prueba PISA lo que hace es un parámetro, con una prueba mundial, ¿no? Lo que hace es medir un parámetro de cómo andamos en la estandarización del aprendizaje mundial prácticamente. Y uno de los errores grandes fue quizás en matemática. O sea, que puros problemas le pusieron y en la escuela el niño está acostumbrado a hacer operaciones mecánicas, ¿no? El problema es que el alumno no sabe leer y por lo tanto no interpreta lo que lee. Y cuando responde, responde mal porque no entendió la pregunta. Y como nosotros cuando evaluamos si puso bien la respuesta o no, no verificamos procesos porque no evaluamos, calificamos. Y entonces sigue el problema, lo vamos arrastrando, ¿verdad? Por eso es importante que los maestros estén dispuestos a cambiar, querer cambiar. Y pues DeFi nos está dando la posibilidad de cambiar. La institución también tiene que hacer un plan de formación permanente para que el maestro pueda tener la posibilidad de cambiar. Entonces, ¿qué otra cosa? Hacer más evaluaciones. Es decir, que eso implica mejorar el rendimiento escolar. Ese es un obstáculo, hacer más evaluaciones. Porque no estamos haciendo muchas evaluaciones, no, que solo son trimestrales, 1, 2, 3, punto. Bueno, por ejemplo, nosotros en la institución hacemos una evaluación al final del contenido, una evaluación corta, que sirve para verificar si fue afianzado o no el conocimiento. No esperamos hasta los 3 meses para evaluar. Otra cosa que está frenando la evaluación adecuada es que no hemos enseñado a responder a las pruebas estandarizadas. Ahí tenemos 2 en el año. Desde tercer grado hasta bachillerato, hacemos la prueba conociendo mis logros. Es una prueba estandarizada que no solo mide la capacidad que tiene de respuesta el alumno, sino que también mide
la capacidad de enseñanza que tiene el centro educativo. Preparemos a nuestros alumnos para que respondan bien a las pruebas estandarizadas. Eso nos va a enseñar o nos va a poner a nosotros, posicionar a nosotros como institución en un mejor lugar también, si nuestros alumnos saben responder las pruebas estandarizadas. Tenemos 2 en el año, la diagnóstica en abril y la final en octubre. Para este año es del 9 al 13 de octubre, ¿verdad? Conociendo mis logros. Empezando con bachillerato y terminando en tercer grado el 13 de octubre. Y también está la prueba avanzo para los que tienen bachillerato. La prueba avanzo que va en 2 tiempos, en octubre, inglés, habilidades emocionales y vocacional. Y en noviembre 6 y 7 las pruebas ordinarias de matemática, lenguajes sociales y ciencias. Preparémoslos para las pruebas estandarizadas. Hagamos ensayos con ellos, planteemos ejercicios así de aplicación como los que vienen en las pruebas estandarizadas, para que ellos no solo sepan responder mecánicamente, sino que analizar, razonar y responder adecuadamente. Otro obstáculo es que confundimos las funciones de la evaluación. Y vuelvo a la primera, que hace falta profesionalizar al docente como evaluador para que no confunda las funciones de la evaluación. Y la última es el uso de los resultados de la evaluación. ¿Cómo usamos los resultados? Fíjense qué mal lo hacemos, lo ocupamos solamente para reprobar o aprobar. No ese es el fin. Los resultados de la evaluación me dicen a mí que yo debo hacer un proceso de cambio. Es más, yo cuando tengo mi cuadro de notas enfrente, debo elaborar un plan de mejora. Para eso sirve la evaluación, para hacer un plan de mejora que me permita dar nuevas orientaciones al alumno, nuevas indicaciones, plantear nuevas metas y que el alumno tenga nuevos desafíos y me dé mejores resultados. El uso de los resultados de la evaluación no solo son para aprobar o reprobar, son para hacer un plan de mejora, una estrategia que me cambie los resultados que he obtenido. Sean estos buenos o malos, porque si son buenos los puedo mejorar. Y si son malos, pues también los debo, no puedo, debo mejorarlos. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, díganmelo, háganmelo saber, porque, ¿verdad? Aquí estamos para aprender todos y pues para aprender a desaprender también cuando hemos aprendido mal. ¿Cuáles son los principios y objetivos de la evaluación del aprendizaje según las normativas vigentes? Bueno, según la normativa vigente, y eso lo encontramos en el Manual de Evaluación al Servicio del Aprendizaje y del Desarrollo, que la evaluación es su primer principio, valga la redundancia, es que es holística e integradora. La evaluación holística e integradora considera todas las dimensiones del alumnado, la parte cognitiva, socioafectiva y psicomotriz. No solamente le voy a poner sumas, ¿verdad? Tengo que ver la parte cognitiva, cómo razona. Al momento de evaluar, tengo que ver la parte socioafectiva del niño también. Es decir, holística, integradora, todas las dimensiones del alumno englobadas en la evaluación que voy a hacer. Por eso no es simplemente elaborar un test, es hacer una evaluación. Como es holística integradora, respeta las limitaciones y valora las potencialidades del alumno en todas sus competencias. Respeta las limitaciones. Yo aprendí una lección hace poco. Mire, yo tengo un alumno de tercer ciclo que cuesta para que me haga un ejercicio de matemática por más que le explique. ¿Y qué puedo hacer si las competencias de matemática me dice que el niño debe ser hábil para resolver problemas de este tipo, para poder aplicar ese principio en problemas de la vida cotidiana? No lo sabía hacer. Pero hablando con la familia me decía, mire, es que el niño es muy hábil en hacer manualidades en 3D. Y entonces él pierde tiempo haciendo esas cosas y no lo aprovecha practicando matemáticas. ¿Sabe qué aprendí? Que la parte que le apasiona es las manualidades y puede aplicar las matemáticas en esa manualidad. Si hace los dibujos a escala, está aplicando muy bien el conocimiento matemático. Entonces yo debo evaluar desde ahí, desde ese punto, si esa es su habilidad. Yo tengo que retarlo a él a que me aplique los principios matemáticas en eso que hace. Aquí la evaluación, por ser holística, respeta las limitaciones que tiene y valora las potencialidades.
en cualquiera de sus competencias, en cualquiera de sus competencias. También dice que en su principio integrador y holístico permite tomar decisiones de refuerzo académico de acuerdo a niveles de logro en un conjunto de contenidos diversos. No es que como ya reprobó, ya reprobó. Voy a tomar decisiones de refuerzo. Estas áreas necesito potenciarlas y voy y trato de potenciarlas. Estas son las áreas que el niño necesita más atención, voy y pongo atención. Yo tengo ahí un caso en el que estoy ahí permanentemente, mire, este niño, siéntese a la par del, le digo al profesor si es necesario. Pero yo necesito que el niño me avance. Si usted le dice, trabaja en esto y lo deja solo, el niño no lo trabaja. Pero si usted está cerca, lo va a hacer. Necesita más entrenamiento, necesita que esté más pendiente de él. El que ya trabaja solito, ahí se va. Solo hay que plantearle retos y él lo va a ir tratando de conquistar, pero el que no quiere todavía, hay que darle el empujoncito necesario, ¿verdad? Tomar decisiones de refuerzo, eso dice la evaluación. En cada momento que sea necesario, tomo las decisiones y voy a reforzar ese momento. Y por ser holística integradora, si lo asumimos dentro de los acuerdos del proyecto curricular del centro, que todos tenemos que tener nuestro PCC, como parte del proyecto educativo institucional, la evaluación va a estar inmersa ahí y los procesos de refuerzo van a estar explicados ahí. No solamente sacado de la manga, ¿verdad? Planificado todo. El plan curricular, el proyecto curricular del centro debe tener los planes de refuerzo. Ok. Otro principio es que la evaluación es continua, es decir, que detecta las dificultades en el momento que se producen y averigua las causas. No solamente que este niño no es cabeza dura, o decimos nosotros normalmente que es haragán, no le gusta trabajar. Detecta las dificultades en el momento que se producen y averiguamos las causas. La evaluación no solamente para ponerle 5 porque no lo hizo. Averiguar las causas. Orientar el acuerdo al ritmo de aprendizaje y desarrollo de cada estudiante. Por eso es individualizado, no podemos generalizar. Debemos individualizar la evaluación. Y por otro lado, el otro principio dice, el tercer principio, que la evaluación es motivadora. Nosotros lamentablemente a veces utilizamos la evaluación como un chantaje, como medida de presión, de castigo y todo lo demás. La evaluación debe ser motivadora, el alumno tiene que sentir alegre de ir a evaluarse. Yo ya he mencionado esto en otras ocasiones. ¿Cómo crear esa sensación de alegría en nuestros alumnos? ¿Cómo hacer que nuestros alumnos se sientan cada vez más motivados? Es decir, vamos a estimular al alumno a mejorar el rendimiento y desempeño. Resaltar los aspectos positivos, ¿verdad? Resaltar los aspectos positivos del aprendizaje del alumno. No sé si hasta aquí vamos bien o si hay algo que me quieran decir, porque la pregunta con la que vamos a iniciar ahorita es, ¿para qué evaluar? ¿Será que evaluamos para asignar notas? Claro, ¿verdad? Para asignar notas, para que los estudiantes se preocupen y estudien más, para saber lo que han aprendido al final de la unidad, que eso es clave, y para cumplir con una exigencia de la dirección, ¿verdad? También del Ministerio de Educación que nos exige. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora sí, todos a participar. Díganme, ¿para qué evaluamos? ¿Para eso que está ahí? ¿Están de acuerdo? ¿O hay algo más que agregar? ¿Hay algo que debemos quitar? Licenciado, aquí hay un comentario de Brenda, licenciada de Brenda Pineda. A Sí, través de juegos, videos, aplicaciones para evaluar, todo ha cambiado. sí, todo ha cambiado y debemos irnos actualizando. Eso es una regla. ¿Qué vemos ahora entonces? ¿Cómo, para qué vamos a evaluar? Participaciones ahí. ¿Para qué evaluar? ¿Están de acuerdo solo para eso? Para asignar notas, para que los estudiantes se preocupen y estudien más, para saber lo que han aprendido al final de la unidad, para cumplir con las exigencias de la dirección. ¿Alguien? Ok, ¿ya hay participaciones? La licenciada Brenda dice, yo utilicé Canva para un laboratorio y todos los hicieron emocionados en sus dispositivos. Ah, ok. La pregunta anterior era, ¿qué apps o estrategias podíamos utilizar, verdad? Era pregunta. No.
Pero si era eso, mira, hay muchas estrategias a través de los Google Forms, Canva, como decía ahí. Podemos utilizar como Kahoot, Mentimeter, que ayuda a que el alumno sea competencia, a competir, porque ahí, por ejemplo, el Kahoot valora la velocidad con la que respondemos, el menor tiempo posible va siempre al podio, el que acumula más respuestas positivas va al podium y hace un podium de 3 lugares. Entonces es como bien dinámico, bien bonito evaluar a través de esas aplicaciones. Y hay diversas. Ahora en el mundo del Internet y de la digitalización de la educación, pues vamos a encontrar muchas alternativas de evaluación que son muy bonitas para aprender y para dinamizar el proceso. Licenciado, le tengo una pregunta. Hay colegios que se hace un porcentaje, por ejemplo, en las tareas y otro porcentaje en los exámenes trimestrales, por ejemplo. ¿Es obligación del maestro del colegio entregar la calificación al alumno en la papeleta y que él la tenga del examen o también el maestro se la puede quedar y no darle, solo dar la nota? No, 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 no. El maestro debe dar la papeleta calificada, observada, para que el alumno vea en qué se equivocó y pueda mejorar. Acuérdense que el objetivo de la evaluación es mejorar. Si yo me quedo con la papeleta y solo le digo, mire, usted sacó 3, el alumno no puede verificar en qué se equivocó. La papeleta debo entregarla al alumno. Es por ética, es por ética. Yo hago la evaluación, la administro bien, luego reviso, valoro, evalúo y califico. Evaluar quiere decir que si hay detalles ahí que le quiero corregir, miren, esto se falla, en esto falló, aquí puede corregir esto, aquí. Dejo las observaciones, le pongo una nota y se la entrego al alumno. Que le sirva al alumno de realimentación. Pero si yo me la quedo, estoy desaprovechando la oportunidad de realimentar a mi alumno. Si yo le doy la papeleta, él va a poder verificar y autoevaluar, verificar en qué falló porque el maestro ya le hizo las observaciones. El maestro debe calificar y entregar las papeletas al alumno, ¿sí? O al padre de familia, si es que la política de la institución es entregarle al padre de familia. Cualquiera de las dos formas está bien, pero el maestro no puede quedárselas, no debe quedárselas. Fíjese que eso es un error. Hay maestros que van acumulando en la casa el montón de papeletas. Yo no sé cuánto papel tienen ya acumulado de evaluaciones que no califican o si las califican no las entregan. No es correcto. No es correcto. La evaluación es para realimentar el conocimiento del alumno y su aprendizaje. Por lo tanto, evalúo, valoro, califico y entrego la papeleta. Ese es el proceso. Respondo con eso, si no, pues aclaramos. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciada Angélica Pineda dice, para medir se han cumplido los indicadores de logros. También la licenciada Carla Araceli nos dice, para mejorar los procesos e innovar el quehacer educativo. Y la licenciada Brenda Pineda nos dice también, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero a la vez hacerle conciencia que es una nota de ellos. Se ganan por su esfuerzo y no lo sientan tan tedioso. Y la licenciada Roxana dice, se evalúa para valorar las competencias alcanzadas por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Excelente. Fíjese que yo la respuesta que esperaba, porque muchas veces he preguntado eso y las respuestas son estas. Para asignar notas, para que los estudiantes se preocupen y estudien más, para saber lo que han aprendido al final de una unidad, para cumplir con las exigencias del director, por eso las traigo ahí, están en el manual de evaluación al servicio de aprendizaje también. Son las respuestas frecuentes que encontramos para qué evaluar. Pero realmente la evaluación es para entender la manera en que pretenden, en que aprenden los estudiantes, así como ustedes lo han dicho, para saber dónde voy a reforzar. Cada mensajito que está aquí en el chat que ustedes han dicho es bien acertado. Para eso evaluamos, para entender la manera en que nuestros estudiantes aprenden, para conocer las fortalezas, para descubrir también las debilidades y poderlas potenciar, mejorarlas, superarlas, para poderles ayudar en su aprendizaje. Para eso evaluamos. Evaluamos también para valorar la práctica del docente. Eso es claro, porque algunos dicen, mire, es que la nota del alumno no refleja el trabajo del docente. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? La evaluación del alumno también refleja el trabajo del docente. Implica, va implícito ahí el trabajo del docente. También el funcionamiento del centro educativo. Por eso le digo, hay que ser bastante diligentes en las pruebas estandarizadas. Que nuestro centro educativo tenga un buen nivel en los resultados de las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque la evaluación lleva implícita
la valoración de la práctica docente y el funcionamiento del centro educativo. Eso es clave, porque la evaluación dice que también estimula al docente a buscar diversas estrategias metodológicas. O sea, no es simplemente el hecho realizado al lado del alumno. También lleva implícito la labor del docente, la diligencia que tiene el docente para cambiar las estrategias y el funcionamiento de la institución, por supuesto. Si nosotros evaluamos bien y tenemos resultados aceptables, claramente vamos a tener mejores resultados a nivel institucional y mayor perspectiva de la labor docente. ¿Están de acuerdo conmigo? No sé si hay comentarios, licenciado Marlon. Sí, licenciada Roxana dice, permítanme, se evalúa para valorar las competencias alcanzadas por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Sí, También el licenciado Rafael Ulises dice, para establecer una nota y evaluar las eficiencias y logros del estudiante y del maestro para hacer cambios en la forma de enseñar. Y creo que se puede hacer antes, durante, después del proceso formativo. por supuesto. La evaluación tiene sus tiempos, antes, durante y después, ¿verdad? Diagnóstica, que es la que hacemos al inicio, antes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes hacemos la prueba diagnóstica. Entonces, sí, en sus tres tiempos, antes, durante y después. Perdón. Entonces, veamos. Las características que tiene la evaluación. A partir de los principios que ya vimos, que ustedes lo van a recordar bien, y es necesario que lo recuerden siempre, que la evaluación es holística e integradora, que la evaluación es continua y motivadora. A partir de estos tres principios, establecemos las características que la evaluación debe tener. Primero, que es justa y objetiva. Implica que los docentes procuren que el estudiantado conozca y comprenda los criterios de evaluación e indicadores de logro. No puedo solamente eh, darle la prueba y ahí va, si no le he dado cuáles son los criterios con los que le voy a evaluar. Por ejemplo, decimos, mira, la actividad integradora va a ser escribir un ensayo sobre las políticas económicas vigentes actualmente. Ya le dimos el tema y que el niño escriba el ensayo o un artículo académico, ¿bien? Pero no le dijimos qué le vamos a evaluar. Y al final le decimos, mire, que no aplicó normas APA. No le dijimos que le íbamos a evaluar la aplicación de normas APA. Pero como era un artículo académico, usted sabe que debía hacerlo. No, no, no. El docente debe procurar que el estudiantado conozca y comprenda los criterios que se le van a evaluar para que sea justa y objetiva. Que conozca también los indicadores del logro que debe alcanzar. Otra cosa, ponderar de acuerdo al esfuerzo exigido en las actividades de evaluación. Mire, le voy a poner a escribir un ensayo, vamos a hacer también un artículo académico, vamos a hacer una exposición, un foro, un debate, y al final se lo va a valer el 25%, porque el otro 10% se lo va a jugar en la prueba escrita. No es correcto. Se debe ponderar de acuerdo al esfuerzo exigido en las actividades. Si la actividad implica mayor esfuerzo, darle mayor ponderación. Otra cosa importante para que sea justa y objetiva es evaluar en diferentes momentos, no solamente al final. Evaluar durante las clases, emplear técnicas e instrumentos de evaluación con validez, eso es claro. No vamos a aplicar un instrumento que ya está desfasado o que no va a tener como resultado de retorno el aprendizaje del alumno. Cuidado con los instrumentos de evaluación que hacemos, tienen que ser válidos. Otra característica bien importante de la evaluación es que es sistemática. Como es sistemática, se debe retomar los acuerdos sobre la evaluación del proyecto curricular del centro. Como todos hacemos a cada año el proyecto curricular del centro, ya tenemos claros cuáles son los acuerdos de evaluación, cuántas pruebas vamos a hacer, con qué objetivo las vamos a hacer, cuáles son los estándares que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. Se debe planificar las actividades de evaluación de tal manera que el estudiante pueda organizar su tiempo y adecuar sus estrategias. No es que como estamos en semana de evaluación,
y todos le metemos el montón de trabajo que va a hacer el alumno, lo saturamos y el alumno sale bien ni en una materia ni en otra. Rebúsquese, usted es estudiante y lleva todas las materias. No, 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 no. Nosotros debemos planificar todas nuestras actividades de evaluación de tal manera que el estudiante organice su tiempo y pueda salir bien en todas. Adecuar las estrategias con las que va a resolver cada prueba. Y la otra es considerar los resultados como evidencia de la progresión del aprendizaje del estudiante, no como el fin del proceso. Si tuvo un 3, tuvo un 4, le decía yo que vamos a hacer, elaborar un plan de mejora. Elaborar un plan de mejora para que el alumno pueda superar esos malos resultados que ha obtenido. Por otro lado, tiene la característica de la evaluación de que es participativa. Y como es participativa, se debe escuchar la opinión del estudiantado sobre el proceso evaluativo. También se deben tomar algunas decisiones con el equipo de evaluación y el director o directora de la institución. Incluir la autoevaluación y la coevaluación. No puedo solo estar respondiendo el 3 o el 4 a mis alumnos. Debo también escucharlos. Debo también valorar en equipo el trabajo del alumno para poder evaluar de manera más clara. Ahora, ¿cuáles son los tipos de evaluación contemplados en las normativas vigentes? Las normativas vigentes, o el el manual de evaluación al servicio del aprendizaje y del desarrollo, estipula que la evaluación, según su finalidad, va a ser diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica, que es la que nosotros realizamos al comienzo de un periodo de aprendizaje y al inicio del año escolar. Cuando nosotros vamos a iniciar el año escolar, realizamos el diagnóstico de nuestros alumnos. Hacemos una evaluación general. Tal vez nos pasa así como la narración del Génesis, ¿no? Te encontramos desordenados, sin ánimos. Pero a partir de ahí nosotros establecemos estrategias de motivación, establecemos estrategias y métodos para que el alumno se vaya incorporando al nuevo año lectivo y adquiriendo un nuevo aprendizaje. Es el objetivo de la prueba diagnóstica. Se hace al inicio del año escolar, también lo hacemos al inicio de cada periodo de aprendizaje. Hacemos ese diagnóstico cuando vamos a cambiar de unidad. Hacemos ese diagnóstico cuando vamos a elaborar un proyecto. Al inicio de cada periodo pues, de aprendizaje tenemos que hacer un diagnóstico de cómo están los alumnos. Y al final pues evaluamos para ver cómo terminamos. Entonces también la evaluación diagnóstica recoge datos personales y académicos para determinar cuáles son las necesidades de aprendizaje que tiene el alumno, qué apoyos tenemos que darle, cuáles son sus fortalezas y cómo potenciarlas, ver cuáles son las debilidades que tiene y cómo superarlas. También nos va a ayudar a planificar la práctica del docente. Es decir, que el docente puede hacer las adecuaciones curriculares de acuerdo a las diferencias individuales y a las realidades que tiene el grupo de trabajo, ¿verdad? Ahí es donde se hace a partir del diagnóstico la adecuación curricular, que ya estamos familiarizados. Ese es otro tema de planificación. Ojalá algún día podamos sentarnos para ver cómo también estamos en los temas de planificación. Como le digo, lo más difícil para nuestra labor docente es la planificación y la evaluación de la misma. En su finalidad formativa, la evaluación proporciona información útil para decidir qué actividades de apoyo y refuerzo son más adecuados. ¿Cuáles son los que nos van a permitir adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientarlo de manera diferente para optimizar los esfuerzos y los recursos, ¿verdad? No vamos a desperdiciar el tiempo tratando de reforzar algo que ya lo dominan los estudiantes y descuidamos lo demás que falta por trabajar. Entonces, la evaluación formativa prácticamente me da el lineamiento claro para elaborar un plan de mejora. Claro que la evaluación en su finalidad formativa debe ser parte de la práctica habitual del docente, porque esta es la que me va a ayudar a detectar los avances, las limitaciones y otras variables que están ahí en el estudiante, que debo considerarlas siempre. Entonces, vea bien, la diagnóstica es el punto de partida y la formativa debe estar en la práctica habitual del docente, debe estar formando, debe estar evaluando permanentemente. Y la finalidad sumativa de la evaluación es recoger y valorar los datos al finalizar el periodo de tiempo. Cuando ya terminamos el periodo, nosotros vamos a recoger todas las evaluaciones que hemos hecho durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para realizar la construcción de los objetivos esperados.
Y de acuerdo a los resultados obtenidos, pues pensar en el refuerzo ordinario, el refuerzo extraordinario si es necesario, pero ahí sí ya es la parte final. Sumamos todo lo que hemos evaluado y tenemos el carácter de poder promover o no promover. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay dudas o preguntas, comentarios que quieran hacer? Estamos bien, ¿verdad? Por rato siento que quizás no me escuchan y me quedo ahí. ¿Será que sí me están escuchando? Ahora, los tipos de evaluación según los agentes. Ya lo he venido mencionando. La heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. La heteroevaluación es la evaluación que hace el profesor. Y ahí no hay para dónde, ¿verdad? Usted ya sabe que la evaluación que yo hago de mis estudiantes es la heteroevaluación, donde el alumno únicamente es el objeto de la evaluación. Ahí él no puede participar en ese proceso. Yo pongo los parámetros que el alumno ya conoce, de dados los criterios y los indicadores de logro que él debe cumplir. Cuando yo verifico lo que él ha alcanzado y verifico lo que teníamos planeado alcanzar, puedo asignar una calificación como docente. Y esa es la heteroevaluación. Pero también existe la autoevaluación, donde cada estudiante evalúa su propio trabajo. Y a ellos se les enseña que cuando evaluamos o autoevaluamos, debemos ser objetivos, ¿sí? Porque de una vez le decimos, mire, no es que usted se va a evaluar para pasar bien, usted se va a evaluar para establecer las condiciones de mejora que debemos hacer. Entonces, la autoevaluación, antes de ejecutarla, es de enseñarle al alumno a ser objetivo. Como nosotros, como docentes, definimos, planificamos y aplicamos el proceso evaluador. Y de esa manera vamos a conocer el avance del proceso. Pero se le debe inculcar el valor objetivo al alumno para que sepa autoevaluarse. La coevaluación es donde el profesor, junto al alumnado, desarrollan una evaluación en la que se identifican y valoran los aprendizajes realizados y el proceso seguido. Al final, este tipo de evaluación, según sus agentes, es sobre todo para aquellos proyectos colaborativos, donde trabajamos de manera participativa. Y ahí podemos todos establecer los criterios con una rúbrica, con una lista de cotejo para ver si cumple, no cumple, participó, no participó. Y podemos realizar la evaluación según sus tres agentes, la hetero, auto y coevaluación. Entonces veamos las características de la evaluación por por su finalidad de diagnóstica, formativa y sumativa. Y por el agente que la ejecuta es heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. ¿Estamos bien hasta ahí? No hay donde perdernos, ¿verdad? La evaluación, decíamos al inicio, es holística y, a ver, me responden, holística y qué? A ver, estamos ahí, estamos ahí. ¿Cuáles son las características de la evaluación? Perdón, los principios de la evaluación. Licenciado Rafael Ulises dice sistemática. Sistemática, ¿qué más? Ah, principios. Holística, continua. ¿Verdad que se me van perdiendo? Ahí los voy dejando. Por eso les digo siempre si hay dudas o preguntas para realimentar y no perdernos. No sé si hay participaciones en el chat. La licenciada Roxana nos dice motivadora. Holística y motivadora. Ujú. Entonces, según los principios se establecen los tipos, ¿verdad? De evaluación, que según sus agentes y según la finalidad, para que no nos vayamos a perder.
¿Ok? Entonces viene la pregunta clara. ¿Qué voy a evaluar? Si ya conozco la evaluación, sus principios y su finalidad, entonces, ¿qué voy a evaluar? Hoy en día nosotros decimos, es que evaluamos el aprendizaje. Y por eso decía, es necesario profesionalizarnos como evaluadores, porque nosotros no podemos evaluar el aprendizaje, sino que evaluamos las competencias. El alumno es competente para. Eso nosotros evaluamos, si el alumno es competente. Y las competencias son difíciles de evaluar por sí mismas. ¿Por qué? Porque se aplican, vea, en situaciones reales, en contextos reales y con intenciones que trascienden el ámbito escolar. Si usted lee los objetivos de cada unidad de los programas de estudio, los indicadores de logro, dice desarrollar la habilidad para, y termina, como decía, en situaciones problemáticas cotidianas. ¿Mm? Trasciende el ámbito escolar. Las competencias es que el alumno sepa aplicar lo aprendido en situaciones reales. Cuando el alumno sabe aplicar lo que aprendió en situaciones reales, sabe responder, sabe resolver problemas cotidianos, entonces te podemos decir que el alumno es competente para. Ahí es donde se nos complica evaluar las competencias. Son difíciles en sí mismas. Se aplican a contextos reales, en situaciones reales, fuera del ámbito escolar. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Es que evaluar es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a las tareas simples y complejas. Esa, cuando decimos el alumno sabe enfrentarse, es competente y por lo tanto lo podemos evaluar. Significa que cuando el alumno es competente se evidencian acciones eficaces ante situaciones y problemas de distinto tipo, que obligan al estudiante a utilizar los recursos que aprendió en la escuela. Lo obliga a utilizar esos recursos como, ¿qué? Actitudes, procedimientos, conceptos, principios. Participaba este día en una reunión donde decía el coordinador del Ministerio de Educación de Participación Estudiantil, decía, es bonito cuando uno llega a una institución y el primer alumno que lo recibe a uno lo ve y dice, buenos días, al director busca, yo le ayudo, yo lo llevo. Pero he llegado a otras escuelas donde el primer alumno que encontramos ni saluda. Es más, a veces me recibe dice, en las escuelas con un pelotazo en la cara. ¿Por qué? Porque no hemos formado las condiciones para que el alumno sepa comportarse. Entonces decimos, no es todavía competente para socializar. Un alumno que tiene esa competencia bien desarrollada, saluda a cualquier persona en cualquier lugar y está presto a servir, a ayudar. Ya cuando vemos que el alumno es de esos que apenas llega alguien y le saluda, buenos días, ¿cómo está? Sabemos que es un alumno que tiene bien desarrollada esa competencia de la socialización. Entonces, nosotros debemos medir las competencias. Cuando el alumno es competente, vamos a observar sus actitudes, los procedimientos que ejecuta, los principios que ya tiene formados y los pone en práctica. Cuando observamos eso, el alumno es competente. Por eso se nos complica evaluar. Porque no es solamente la prueba escrita, ya sacó 9, sacó 8. Esa solo es una parte, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque los lineamientos de educación dicen que nosotros evaluamos ¿qué? Oiga bien, actividades cotidianas, con una ponderación de un 35%. Una prueba escrita o una prueba que puede ser también oral, no simplemente un test que va a responder, puede ser cualquier otro tipo de prueba, que tiene un 30% de ponderación. Y por último, y es la que más preocupa, la que más cuesta evaluar, que es la actividad integradora, donde observamos las competencias del alumno, con una ponderación del 35% de la nota del periodo. ¿Sí? Ve, actividad cotidiana, 35%, prueba escrita, 30%, y actividad integradora, 35%, donde evaluamos las competencias del alumno. Entonces decimos, mira, ¿y cómo podemos evaluar competencias? Pues, si antes podemos ver si el niño escribe y lee, que la labor docente es bien complicada. Yo por eso no me saco la cabeza, mira, este es un discipulado. Aquí nosotros estamos aprendiendo y sirviendo. Es un apostolado porque servimos y un discipulado porque tenemos que estar aprendiendo constantemente, formándonos constantemente.
hasta que lleguemos a profesionalizarnos como evaluadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar las competencias? Me dan ustedes, ya hablo suficiente, díganos qué hacer, pues. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mire, para evaluar competencias lo más fácil es esto, la acción completa. Trabajar por proyectos. Ahí voy a ver si el alumno es competente o no. Aquí está este esquemita pequeñito del modelo de la acción completa. Primera etapa, informar. El alumno se informa, investiga. Y le veo las capacidades para investigar. Si solo se va a ir a Google y ya va a buscar y ya estuvo. O si va a tener filtros para la información que va a seleccionar. ¿Cómo se informa el alumno? Veo la competencia que él tiene para informarse. Primera etapa, informarse. Cuando el alumno se informa, yo puedo evaluar su capacidad o su competencia para investigar, su competencia de investigación. La segunda etapa es planificar. El alumno debe planificar un proyecto de acuerdo a la investigación que ha realizado. Claro, para informarse, parte de la observación, busca información y entonces ahora ya puede planificar su proyecto. Tercera etapa es decidir. Ya tengo la información, ya tengo la planificación, ahora yo decido cómo y cuándo empiezo mi proyecto. Decido qué tutores voy a necesitar. Decido a qué ejes transversales voy a responder con mi proyecto. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Cómo lo voy a solucionar? Decido. Tercera etapa. Veo las competencias que tiene el alumno para razonar, para tomar decisiones. En la cuarta etapa, el alumno ejecuta, o sea, realiza su proyecto. En esa cuarta etapa yo veo la competencia del alumno para ejecutar lo planificado. Es competente para aquello que planificó, lo puede traer a la realidad. O lo planificó y ahí quedó. Hizo una planificación y realiza otra cosa. Evalúe esa competencia. La quinta etapa es controlar. El control lo hace el alumno y también lo hace el maestro. Vamos de acuerdo a la planificación. Necesitamos reformularlo, necesitamos volver a planificar, necesitamos incluir condiciones adicionales. Estamos viendo que no alcanzamos este indicador de logro, lo vamos a quitar o mejoramos las condiciones para lograr el indicador propuesto. Controlar cómo vamos. Y la sexta etapa es valorar. En esta etapa de valorar, el alumno se autoevalúa. Si es en equipo, también hacemos la coevaluación y el maestro también evalúa. Y al finalizar, tenemos un proyecto terminado, objetivos cumplidos, indicadores de logro alcanzado, ejes transversales ya formados como principios y las competencias bien identificadas y evaluadas. Fíjate qué bonito. Se llama modelo de la acción completa. Y la acción completa en sus 6 etapas. ¿Qué pasa al final de todo esto? Un alumno no logró una de ellas, no pudo planificar. No se le da eso de hacer un organigrama, de hacer un cronograma de actividades. No pudo planificar. ¿Necesito botarle todo el trabajo? No. Voy a ir a reforzarle los procedimientos de planificación. Ya sé dónde voy a orientar mi refuerzo. Planificar. Él no es hábil para planificar. Voy a ir a reforzarle los procedimientos de planificación. Hizo todo bien, pero la ejecución no estaba de acuerdo a lo planificado. ¿Voy a botarle todo el trabajo? No. Vamos a ir a la etapa de ejecución. ¿Cómo realizamos el trabajo? No nos guiamos por la planificación y perdimos el objetivo. Vamos a retomarlo, volvamos a ejecutar. Vamos a reforzar solo esa etapa. Entonces es bonito trabajar con este modelo. ¿Qué voy a evaluar? Las competencias del alumno, lo tengo claro. ¿Cómo lo voy a evaluar? Con la acción completa. Recordemos que al principio puede costarnos un poco, ¿verdad? Si no tenemos claridad sobre los conceptos. Pero también recordemos que existe el efecto Pigmalión, ¿verdad? Las creencias que tenemos, las mejoramos con las expectativas que tenemos sobre el alumno. Las creencias que el alumno tiene, las supera con las expectativas que nosotros impregnamos en él. Sus resultados van a ir directamente a cambiar nuestras creencias y por lo tanto vamos a poderle fijar nuevas expectativas. Él las va a cumplir, nos va a cambiar nuestras creencias y le vamos a formular nuevos retos, nuevas expectativas. Entonces se vuelve un ciclo completo, donde podemos estar potenciando las actitudes del alumno y evaluando sus competencias. ¿Qué evaluar entonces? Que no se nos olvide. De acuerdo a la finalidad de la educación,
perdón, de la evaluación, de acuerdo a su finalidad, vamos a evaluar competencias. Y una estrategia para hacerlo, repito, el modelo de la acción completa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se comprende? ¿O están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Bien, entonces, cuando nosotros evaluamos competencias, ya sea que utilicemos el método de la acción completa o cualquier otro método que nosotros conozcamos y que nos facilita la evaluación dentro del tipo de alumnos que nosotros tenemos, con el que trabajamos, podemos pasar a esto, mire, que las competencias formuladas a partir de las asignaturas se concretan en los componentes curriculares. O sea que una competencia no es solamente porque yo digo que el alumno tiene que ser competente para, sino que tiene que responder a los componentes curriculares, es decir, a los objetivos que ya plantea la currícula nacional o la currícula institucional, que incluyen que la finalidad, un para qué, con lo cual se vincula el aprendizaje esperando con el contexto esperado, perdón, el aprendizaje esperado con el contexto. Es decir, un para qué voy a hacer esto. No solamente que el niño quiera hacer el proyecto y ya subo, no. ¿Para qué lo voy a hacer? Para medir las competencias, ¿verdad? Tiene que responder a los componentes curriculares. Tiene que responder a los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, conoce el concepto, lo ejecuta bien en el proceso y hay un cambio de actitudes en él. También responde a la evaluación. El proyecto debe facilitarme la evaluación. ¿Cómo me facilita la evaluación o cómo sé que es hábil o que es correcto para evaluarlo? Bueno, responde a los indicadores de logro en función de los contenidos. Yo establezco los indicadores. Estos indicadores son los que usted debe lograr. ¿Cómo va a formular su proyecto para alcanzar estos indicadores que le estoy planteando? Y otra cosa, cumplió los criterios de evaluación que le sugirió tanto el programa como el docente. El docente lo retoma del programa, ¿verdad? Estos son los indicadores, ¿eh? Usted va a cumplir con su proyecto. Entonces, ejecuta el proyecto y vemos que responda a los componentes curriculares ya establecidos, los objetivos, los contenidos y la evaluación. Si eso lo tenemos, ¿está claro, Chiva? Entonces ya evaluamos y estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Si atendemos esto. Y la última pregunta es, ¿cómo vamos a evaluar? Vea, esta es la articulación de la evaluación con diferentes elementos. Primero nosotros evaluamos las competencias, que estas nos permiten formular. ¿Formular qué? Formular los objetivos. Queremos alumnos competentes para razonar ante una situación problemática, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los objetivos que voy a plantear para obtener esa competencia? Estos objetivos se articulan con los tres tipos de contenidos. Y estos tres tipos de contenidos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que son los contenidos conceptuales, es decir, me dan el concepto, el contenido que yo voy a desarrollar. Los contenidos procedimentales, que es que el alumno ejecute correctamente los procesos de aprendizaje, que nosotros los vamos a ir monitoreando con metacognición, ¿verdad? Y por último, los contenidos actitudinales, que evidencia realmente el cambio de actitud en el alumno. Cuando nosotros ya evaluamos los tres tipos de contenidos dentro del proyecto, nos lleva a los indicadores de logro. Es decir, que los tres tipos de contenidos me configuran los indicadores de logro. Y los indicadores de logro, que son nada más que el referente para diseñar las actividades técnicas y los instrumentos de evaluación. Wow, Mayrita, felicidades, qué chivo. Hola, hola. No sé si había un comentario o algo ahí, escuché. No, licenciado, no, no hay ningún comentario. Va, perfecto, continuamos entonces. Entonces, cuando ya tengo yo los indicadores de logro, estos son los referentes para diseñar las actividades técnicas. ¿Qué actividades voy a hacer yo para que se cumpla ese indicador de logro? Y vea que es fácil porque las competencias ya están dadas en el programa, los objetivos también.
Los contenidos ya vienen diseñados en el programa. Los indicadores de logro también. Yo tengo que hacer nada más la correlación y voy a trabajar yo sobre las actividades técnicas. Voy a trabajar yo los instrumentos de evaluación. Los instrumentos, ¿cuáles instrumentos son los más viables para evaluar el proyecto que se está desarrollando? Que me lleven a cumplir los indicadores de logro planteados. Es diferente las actividades técnicas que voy a realizar con los instrumentos de evaluación que voy a utilizar. Tenemos que trabajar las dos cosas, actividades y los instrumentos de evaluación. Los instrumentos no tienen que ser astralidades, no tienen que ser siempre eh, una prueba objetiva. Decía, puede ser un ensayo, puede ser un artículo, puede ser un debate, puede ser un foro en el que el alumno emita sus opiniones y valore un tema específico. Los instrumentos de evaluación puede ser una lista de cotejo, sí, puede ser una lista técnica también. Hay diferentes instrumentos de evaluación que me van a permitir verificar el cumplimiento de los indicadores de logro, que al final es lo que buscamos, ¿no? Y una vez ya tenemos las actividades técnicas y los instrumentos de evaluación claros, ellos me van a permitir a mí aplicar los indicadores para establecer los criterios de evaluación. ¿Qué voy a evaluarle al alumno? Que también debe conocerlos, no solo yo como docente. El alumno debe conocerlos. ¿Por qué? Porque esos criterios clarifican y ponderan lo que se valora. Le sirven de guía al estudiante para ver las competencias que debe alcanzar. Le sirven de guía para armar su trabajo, para saber que está, es decir, le sirven como ruta hacia dónde tiene que orientar su trabajo. Por eso es necesario que el alumno conozca cuáles son los criterios que yo le voy a evaluar. Si eso lo tenemos bien, ya sabemos cómo evaluar y el alumno también sabe cómo se le evalúa. Y los resultados van a ser mejores de lo que esperábamos. Entonces veamos ejemplos y casos prácticos que ilustren la aplicación de las normativas en la evaluación del aprendizaje. Ahí sí quiero que ustedes me participen, que ustedes me digan qué casos prácticos me ilustran la aplicación de la normativa en su institución, alguna experiencia que usted haya vivido, que nos van a servir los demás para reforzar. A ver quién va a ser el primero o la primera que quiera participar, quizá en el chat o abriendo su micrófono, escribiendo, ¿no? Porque yo creo que hay alguien intentado y me ha dejado un montón de líneas ahí, ¿verdad? Pero no, es en el chat o es en el micrófono, abriendo el micrófono. Así que adelante, pueden hacerlo. Ejemplos y casos prácticos que ilustren la aplicación de normativas en la evaluación del aprendizaje. Una o dos participaciones nada más por cuestión del tiempo para poder ir cerrando. ¿Quién va a ser el voluntario o voluntaria? A ver. Hola, hola. Aún estamos esperando el voluntario, ese valiente, licenciado. Sí, mire que en esta evaluación es bien bonito que participemos porque tenemos muchas concepciones sobre el tema. Y no digo que están mal, ¿verdad? Todos podemos tener una concepción clave que nos puede servir a otro para alimentar lo que yo concibo como evaluación o como el mejor método que hemos aplicado. Puede ser que otro me lo pueda mejorar. Por eso es importante que todos aportemos en el tema de evaluación. ¿No hay? ¿O sí hay? Bueno, Adelante. sí, fíjese que uno de los procesos que de hecho nosotros hemos llevado a cabo es el desarrollo de un aula abierta. En el desarrollo del aula abierta se invitan a padres de familia, se invitan a demás compañeros docentes, estudiantes de otros grados para observar una clase. Entonces, en el desarrollo de esa clase, igual se van realizando los procesos de inicio a fin, yendo a través de los objetivos y todo eso. Y al final de eso, pues cada uno de los participantes que estuvieron durante la jornada observando el proceso de desarrollo de la clase, ¿verdad? Valga la redundancia, da sus puntos de vista sobre qué sería bueno mejorar o qué otras cosas o aspectos se pueden implementar para
poder realizarlo de una mejor manera. Y así también tener en cuenta que los padres de familia también forman un pilar importante en el desarrollo de los procesos educativos de los niños, ¿verdad? Porque ellos también ven y observan que el quehacer docente no es una cosa fácil, ¿verdad? De solo llegar para hacer el frente de todos y explicarle vamos a hacer eso, sino que se lleva todo sistematizado, ¿verdad? Y también debe de haber una gran organización por parte del docente para que todos los procesos cumplan su objetivo. Solamente. Muy bien, excelente. Mire que es una estrategia muy bonita que podemos implementarlas todos y está respaldado. Sí, mire, la ley Crecer Juntos dice que en el proceso de formación y evaluación todos somos partícipes. El padre de familia debe involucrarse activamente en el proceso de formación del niño. Es excelente, buena estrategia. Solo que no se nos olvide siempre que vamos a definir los criterios de evaluación y se le vamos a dar a conocer al alumno antes, ¿ya? Para que él sepa que durante la ejecución se le va a estar evaluando y que sepa qué es lo que le vamos a evaluar. Lo demás es realimentación. Cuando ya terminó, mire, puede mejorar esto, puede cambiar esto. Ya es elaborar el plan de mejora para que en la siguiente experiencia se superen esos casos, ¿verdad? Excelente, muy bien. Otro caso práctico que quieran comentarnos, tenemos espacio para uno más. Acuérdense que lo importante es que comentemos un caso práctico en el que ponemos eh, en funcionamiento las normativas de evaluación. Porque las normativas ahí están y son claras y lo que pasa es que nosotros a veces las obviamos y echamos a andar los proyectos como nosotros creemos, sin fijarnos en la normativa, ¿verdad? Si no hay más que quiera participar, o por lo menos dígame qué les parece la estrategia que comentó la licenciada. Un buen caso, bien hecho, muy bien. Y la evaluación es holística y cumple esa característica. Holística e integradora, ¿verdad? Ok, recordemos cuando nosotros hacemos ejercicios de ese tipo, es importante que consideremos la contextualización, o sea, recordar las normativas específicas que pueden variar según el nivel educativo, en primaria, en secundaria, en universitaria, y también de institución a institución cambia. Hay instituciones que tienen un lineamiento filosófico y hay que adecuar la estrategia a ese lineamiento filosófico. Las normativas están vigentes, ¿no? Pero cambian para cada nivel y cambian también para la institución porque le dan cierta libertad a la institución de cómo aplicarla. Otra cosa importante que debemos considerar es la flexibilidad, es decir, que las normativas deben ser interpretadas y aplicadas con flexibilidad. No son tan duras, tan estrictas. Lo que nos pide la ley es que cumplamos con la finalidad de la evaluación, ¿sí? Pero no es tan estricta, es flexible. Muy bien como lo hacen, que llevan otras personas que vean y valoren y expongan también que se puede mejorar. Es que es flexible y hay que adaptarla a las necesidades de cada estudiante, como también el contexto social en el que estamos. Y por último, pues la comunicación, que la comunicación debe ser clara y transparente entre el profesor y los estudiantes y las familias, porque eso es fundamental para garantizar una evaluación justa y efectiva. Entonces, cuando nosotros aplicamos la normativa al aprendizaje, debemos considerar siempre la contextualización, la flexibilidad y la comunicación. Comunicar antes cuáles son los criterios con los que voy a evaluar. Eso es clave. Eso es clave, que el alumno conozca qué y cómo se le está evaluando. Y nosotros como docentes tenemos que tener claro, ¿para qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Y qué voy a evaluar, por supuesto? Si nosotros logramos hacer eso, miren, nos vamos a ir profesionalizando como verdaderos evaluadores. Esa es una clave importante para mejorar el nivel educativo que tenemos. La verdad que es un reto magisterial de todos, pues públicos y privados. Todo el magisterio tiene que meterse en la cabeza que necesitamos profesionalizarnos en evaluación, en planificación del aprendizaje para cambiar esto, porque la verdad es preocupante los resultados de las pruebas estandarizadas internacionales que hemos hecho, tanto como la prueba ERCE, como la prueba PISA, que nos han dicho El Salvador está mal en evaluación. Sí. Ustedes recuerdan la prueba ERCE también. Salimos mal, quedamos también en el último lugar. Luego vino la prueba PISA y también nos dejó allá en el último lugar.
Y el ministerio dijo, el problema es lectura. Y implementamos un plan de lectura que ya pasó la primera, estamos en la segunda y viene la tercera fase de lectura. Todos van haciendo eso. Todos vamos haciendo el plan de lectura. Ahí está el website del ministerio donde están las claves y las estrategias de lectura. Si no las enviamos a tiempo al ministerio, pero podemos hacerlas internamente en la institución. Es importante, desde febrero venimos hablando de eso, que hay retos claves en educación que debemos cambiar, que debemos trabajar para que tengamos mejores resultados. Y para eso necesitamos una evaluación continua. Bien, por mi parte en esta jornada sería todo. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, yo les agradezco el tiempo y la dedicación que tienen para formarse en beneficio de los alumnos y de sus instituciones. Recordarles que falta una jornada más también en la que vamos a hablar del diseño de instrumentos de evaluación. Voy a tratar de hacerlo lo más bonito posible para cada nivel, para que podamos atender todos los niveles, parvularia, bueno, quizás desde inicial, parvularia básica y media, para que tengamos estrategias claras de cómo diseñar instrumentos que sean agradables para evaluar. Por mi parte sería todo. Si no hay preguntas, comentarios o dudas, le dejo el espacio. Muchísimas gracias, licenciado Alfaro, una vez más. Vamos a dar quizás aquí unos segunditos si alguien tiene alguna pregunta, algún caso especial para que el licenciado lo analice o les dé algún consejo. Si no, pues aquí veo que le están dejando varios comentarios de agradecimiento acá, pero invitamos a alguien, todavía tenemos un par de minutitos por si alguien quiere exponer algún caso, tiene alguna pregunta puntual, algo que les esté pasando en sus colegios o alguna duda que tengan de cómo implementar, pues podemos dejar aquí este minuto para que alguien use su micrófono o pues nos escriba rapidito en el chat. Vamos a ver, dejamos la invitación. Recuerden que son pocas las veces que tenemos la bendición de tener un experto, un consultor solo para nosotras, solo para que nos dé un poco de iluminación en algo que nos está sucediendo. Dice la licenciada Angélica que nos regale la ponencia para retroalimentarnos. Nosotros compartimos el link de la grabación, licenciada, con gusto se lo vamos a hacer llegar. Por motivos de derechos de autor y copyright no podemos compartir las presentaciones, pero sí las grabaciones, que creo que viene siendo un poco mejor porque escuchamos la explicación y el licenciado siempre explica más de lo que vemos en las diapositivas. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Así que nosotros se la hacemos llegar, no se preocupe, tenemos ahí su contacto, Elic Pineda, así que se la vamos a hacer llegar cuando tengamos la grabación. ¿Y dudas entonces, preguntas? ¿Alguien que quiere aprovechar aquí los minutos del licenciado, los últimos? Si no, mientras pues alguien se anima, les voy a compartir los anuncios de esta semana. Bueno, la semana que viene. Si me dan un segundito, pero recuerden que tenemos aquí este chancecito para resolver cualquier duda. Y si no, pues para mientras, la próxima semana estamos emocionadísimos, tenemos pues la agenda bastante llena, gracias a Dios. Y miren los temas que se vienen la próxima semana. El lunes empezamos con una ponencia magnífica, magnífica. Apoyos pedagógicos para docentes en el abordaje de diferentes trastornos en el aprendizaje en niños y niñas. La sesión número 1 se va a tratar de guía para docentes sobre la dislexia. ¿Cómo vamos a tratar este tipo de trastornos, este tipo de condiciones dentro de nuestro salón de clase? Hemos hablado de diferentes tipos de condiciones, pero la dislexia es una de las pocas que se habla y es muy común. Yo los invito a que de verdad se registren, se emocionen conmigo para que pues esta ponencia sea de bastante bendición para nuestros colegios. Eso es el lunes y esta va a ser impartida por una de nuestras consultoras, la licenciada Flor Ochoa, que regresa con nosotros después de un descansito por ahí, pero aquí estamos ya justo para abordar este tipo de temas. El martes vamos con la sesión número 2 con la coach Beatriz Aguilar sobre mentoría y desarrollo de estudiantes, que estuvimos hablando acerca de la mentoría este martes y el próximo martes, pues martes 20, vamos a seguir con la segunda sesión y la final. El miércoles hay una sesión internacional, la N etiqueta para docentes, promoviendo la buena convivencia en línea. Sabemos que ya la mayoría de nuestras clases son presenciales, pero por ahí podemos usar todavía estrategias digitales, estrategias en línea y esto pues nos puede servir. Esta es internacional y es el miércoles 21.
Y el jueves 22 seguimos con la segunda sesión del licenciado Pedro sobre la evaluación y el seguimiento del aprendizaje, que él ya nos adelantó un poquito de qué se va a tratar y les invitamos a que participemos activamente. Como les digo, aprovechemos, traigamos nuestras dudas y créanme, exponer un caso de nuestro colegio no es malo porque nosotros no lo vamos a abordar o el licenciado no lo va a abordar de manera de crítica, sino de manera cómo poder analizar y cómo poder mejorar. La evaluación creo que es algo que no nos mentamos, le tenemos miedo hasta a los docentes, no solo los estudiantes, pero es algo de verdad, es una herramienta de valor. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando el licenciado inició la sesión hablando de cómo Dios había evaluado los 3 tipos de evaluación en la creación, me quedé, qué maravilloso es el Señor, cómo desde ya diseñaba estas estrategias de evaluación. Así que cómo no las vamos a usar nosotros por un bien. Pues bueno, estos son los anuncios. Les agradecemos su participación, su esfuerzo, su puntualidad. Recuerden que para tener el diploma de participación en esta sesión, tienen que estar en las 2 sesiones. Si nos piden la grabación, nosotros con mucho gusto se la enviamos, pero no va a contar para una certificación, para un diploma. Entonces queremos llevar ese registro un poco más ordenado y darle el diploma a las personas que sí están participando dentro de la sesión y más aquellos que están activamente abriendo sus micrófonos, haciendo sus preguntas. Muchísimas gracias entonces, nos vemos la próxima semana. Descansen. Gracias, licenciado Alfaro, una vez más, mi compañero licenciado Marlon. Así que nos vemos la próxima semana en cualquiera de los 4 o en los 4 entrenamientos. Y pues ánimo a la licenciada Flor, que aquí está conectada también, ella va el día lunes. Así que nos vemos con ella el día lunes también. Que tengan buen fin de semana. Y mañana también todavía hay uno internacional que ya se lo vamos a comunicar. Así que bendiciones a todos, descansen, que tengan buena noche. Saludos, licenciada Florcita. Muchas gracias a Bendiciones todos. a todos. Bendiciones. Gracias.